La hispanidad está de fiesta. Un año más celebramos el gran encuentro de civilizaciones. Celebramos un hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia del mundo, que unió dos continentes, que unió dos civilizaciones, que creó un mundo nuevo, que creó lo que hoy conocemos como la hispanidad. Toda la hispanidad debería estar de fiesta. Pero como cada año tenemos los mismos tópicos de siempre. La izquierda y la leyenda negra se dan la mano para atacar lo que debería haber sido una fiesta universal. ¿Hay motivos para celebrar? ¿Tiene España que pedir perdón por la conquista? ¿Tenemos oro que devolver? Esto y más lo vamos a aclarar en este vídeo, pero antes vamos a hacer un repaso por la rojosfera, que esta semana viene cargadita. Sin más dilación, comenzamos. Mónica García se niega a dar el nombre de sus 27 asesores nombrados a dedo. A pesar de que Transparencia les obliga a dar el nombre de estos asesores, para Mónica García estas son cosas de facha. ¿Para qué quiere saber quién trabaja con ella? Ni que fuese la primera vez que el gobierno nos miente y nos dice que hay un comité de expertos detrás de todas las decisiones que toman. Si quieres saber el nombre de los que trabajan con Mónica García, es que eres facha. No hay otra explicación. Mi adorada Yolanda Díaz tiene algo muy importante que explicar sobre los profesores y la comunidad LGTB. Miradlo vosotros, que es que está clarísimo. Por darle algún dato, de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo. No hay absolutamente nada más que agregar. Creo que lo ha dicho todo de una forma clara y precisa. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido una inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 nuevas viviendas en la comunidad catalana. Estas 50.000 viviendas se suman ya a las que ha prometido el presidente Pedro Sánchez. Así que ahora mismo podemos estar totalmente seguros que tenemos suficientes promesas. Eso no va a faltar de aquí a que termine la legislatura. En este canal les vamos a informar cuando comiencen a construirse alguna de esas 50.000 viviendas o cuando comiencen a construirse las viviendas que prometió Pedro Sánchez. A lo mejor las construyen en conjunto. Sea como sea, les vamos a informar, no se preocupen. En este vídeo que publiqué la semana pasada hice una pregunta muy sencilla y directa a toda la gente de izquierda de este país. ¿Por qué los alimentos tienen que tener IVA? Tengo que decir que estoy fascinado con las respuestas que me dieron. Es increíble el síndrome de Estocolmo que existe en nuestro país. Las respuestas que me han dado han sido de lo más variopinta. Ninguna de ellas me explica por qué necesitamos ponerle IVA a algo tan básico como la comida. Sin embargo, me voy a quedar con un comentario que en este caso me dejaron en la red social Twitter. Vale, X. Yo me niego a llamarla X. Vamos a leer el tweet. A mí me gusta pagar impuestos. Son una inversión en mi bienestar y en el de las personas. El gobierno no me saca dinero de los bolsillos para quedárselo. Lo usa para sanidad, educación, infraestructuras. La demagogia a otro que se la trague. Tengo que decir que ha sido muy difícil leer este tweet sin reírme. He tratado de mantener la seriedad y la compostura. ¿En serio tú me estás diciendo que todo el dinero que nos sacan de los bolsillos se va para sanidad, educación, infraestructuras y carreteras? No lo malgastan, ¿verdad? Para nada. Solamente voy a hacerte una pregunta, muy sencilla, tan sencilla como la pregunta que hice antes. ¿Has notado que ha mejorado la sanidad, la educación, las infraestructuras? ¿Has notado alguna mejora en eso? Porque año tras año nos suben más y más los impuestos. Según tu lógica aplastante, deberíamos tener mejor sanidad, mejor educación y mejor infraestructura. Por cierto, lo de infraestructura es un tema que mejor no hay que tocarle al orangután y tuitero mayor del reino, que se enfada. No le gusta hablar de ese tema. Y de la corrupción tampoco vamos a hablar, porque eso es cosa de fachas y de derechas. En el PSOE no existe corrupción ni malversación de fondos. Tampoco se despilfarra el dinero en publicidad, no se está comprando voluntades en las comunidades autónomas, no se le está condonando una deuda a los catalanes, no se está gastando dinero innecesariamente, por supuesto que no, todo se gasta absolutamente en los ciudadanos. El solo hecho de que yo haga mención a esto me convierte en un peligroso facha y deberían cerrarme el canal y la cuenta de Twitter.
Es increíble el síndrome de Estocolmo que existe en nuestro país. Y hablando de síndrome de Estocolmo, ¿cómo no vamos a tener un síndrome de Estocolmo si nuestros propios voceros, los voceros del gobierno, nos mienten de una forma tan descarada? Ya directamente dan por sentado que somos imbéciles y que vamos a tragar con cualquier cosa que nos digan. Solo tienen que escuchar las declaraciones de la ministra portavoz Pilar Alegría. Hace poco salió un escándalo del que voy a hablar en profundidad en un próximo vídeo, que estoy preparando y asesorándome con expertos en la materia. Hace muy poco se aprobó en el Congreso una ley por unanimidad, concretamente la Ley Orgánica 7/2014, una ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea. Una ley que fue aprobada por consenso, porque obviamente cumplía con todos los requisitos para ser aprobada. Con lo que no contaban el Partido Popular y Vox es que Pedro Sánchez nos iba a hacer una más de sus jugadas sucias, viles y rastreras. En esta ley lo que se trataba de homologar eran las condenas que habían sufrido ciertas personas en otros países de la Unión Europea y computarlas a las que habían cumplido dentro del territorio nacional. Hasta aquí todo en orden, pero en el gobierno de Mariano Rajoy, cuando se redactó esta ley, se incluyó una disposición adicional única que dejaba sin efecto esta medida para todos los delitos cometidos antes del 2010. Básicamente lo que se buscaba era que los condenados por terrorismo de la banda terrorista ETA no vieran reducidas sus condenas. Pues con nocturnidad y alevosía, el Partido Socialista incluyó una disposición que dejaba sin efecto esta disposición. Básicamente de un plumazo, de una forma vil y rastrera, como ya nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, ha reducido las condenas de más de 40 presos etarras. Estamos hablando de personas con delitos de sangre, que muy probablemente van a ver reducidas sus condenas e incluso van a salir a la calle en los próximos años. Podemos hablar largo y tendido sobre lo sucio, vil, bajo y rastrero que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Sabemos que obviamente esto lo hizo porque era una exigencia de Bildu. Y Pedro Sánchez, que no tiene ningún tipo de mayoría, que no es capaz de mantenerse en el gobierno por sí solo, que ni siquiera tiene todos los apoyos de su partido, como ya lo estamos viendo en el caso de Castilla y León, necesita mantenerse en el poder unos meses más. Y para ello va a hacer lo que sea necesario, incluido soltar a terroristas que asesinaron a sus propios compañeros de partido. La portavoz Pilar Alegría, en una alarde de cinismo, nos dijo que esta ley es calcada a la de Mariano Rajoy. Pilar Alegría está totalmente convencida de que somos idiotas, de que vamos a tragar con cualquier cosa, de que no sabemos leer. Ahora bien, habiendo hablado de lo sucio, bajo y rastrero que ha sido el Partido Socialista, tengo que hablar de mi enorme decepción que siento por el Partido Popular y por Vox. La cantidad de asesores, la cantidad de millones que nos gastamos para que esa gente pueda estar asesorada, para que esa gente pueda hacer el único trabajo que tienen que hacer, que es servir de contrapeso a un régimen tirano como el de Pedro Sánchez. El único trabajo que tenían que hacer y fueron incapaces de leerse la ley. Ellos todavía están pensando que estamos en una democracia europea. Ellos todavía están pensando que Pedro Sánchez juega con las mismas reglas que nosotros. Ellos todavía piensan que Pedro Sánchez puede jugar a la democracia. Es muy importante que vayan olvidándose de eso. Estamos hablando de una persona sin escrúpulos. Estamos hablando de una persona que es capaz de soltar a los asesinos de sus compañeros de partido. Estamos hablando de una persona que es capaz de reírse en la cara de las víctimas del terrorismo. El nivel de degradación institucional al que estamos sometidos en España es cada vez más preocupante y alarmante. Y sobre eso vamos a hablar en una próxima entrega. No quiero extenderme mucho más, así que vamos a dejar un rato a la rojofera en paz y vamos a entrar en materia. Hace 532 años Cristóbal Colón llegó a lo que él pensaba que eran las Indias. Hace 532 años el mundo cambió para siempre. Dos culturas que estaban aisladas por la geografía y por la historia coincidieron en el espacio y en el tiempo y tuvieron la enorme fortuna de haber sido lideradas por la corona castellana. Hace 532 años nació el mayor regalo que España le ha dado a la humanidad, que es la creación de una cultura, un idioma, una lengua, una historia en común de media humanidad. Es un motivo más que sobrado para celebrar, que muchísimas naciones quisieran tener en su historia. Y sin embargo la izquierda se ha encargado de denostarlo una y otra vez, al punto de que la recién estrenada presidenta de México nos ha exigido de nuevo pedir disculpas por la conquista. Cuando Cristóbal Colón llegó a América había entre 40 y 60 millones de indígenas. Se hablaban más de 1200 lenguas en todo el territorio de lo que hoy comprende la España americana. A pesar de lo que muchas personas dicen, la gran mayoría de pueblos que allí habitaban vivían en la edad de piedra. Era muy complicado que se desarrollaran grandes culturas en esa nación. Básicamente porque la geografía no lo permitía, porque no había intercambio entre pueblos, no había comercio entre grandes civilizaciones.
El norte y el sur de América estaban completamente divididos y separados por lo que se conoce como el Tapón de Darién, una región de selva que es casi imposible de atravesar hoy en día con toda la tecnología que tenemos. Imaginaros en el siglo XVI. Es verdad que cuando llegaron los primeros europeos se cometieron verdaderas atrocidades, no lo voy a negar, como en cualquier proceso de conquista, hubo abusos y hubo excesos. Pero la gran mayoría de nativos americanos que murieron no lo hicieron bajo el acero español, lo hicieron víctimas de las enfermedades, enfermedades que los europeos ya tenían inmunidad y resistencia, pero que ellos, producto de tantos años de aislamiento, no tenían ningún tipo de defensa. Si hubo un genocidio en América, fue producto de las enfermedades. La reina Isabel la Católica insistía en que todos los conquistadores y todos los europeos que emigraban a las nuevas tierras americanas debían estrechar lazos con las culturas indígenas. No se trataba de un pueblo al que había que someter y conquistar. Ella pedía que nos casáramos y nos mezcláramos. Eran sus súbditos, eran almas que tenían que ser evangelizadas. Yo sé que a ojos de una persona de izquierdas del siglo XXI esto puede resultar una atrocidad, pero para ese momento era la cosa más hermosa, más grande y más noble que podía ser un ser humano. Transmitir la palabra de Dios era una obligación. Yo te puedo entender, ahora mismo tú puede que no compartas la fe católica, pero para ese momento la fe era de vital importancia. Nunca hubo intención de aniquilarlos, hubo intención de mezclarse con ellos y casarse. Es importante recordar que en Estados Unidos, en pleno siglo XX, todavía estaba prohibido el matrimonio entre personas de color y personas blancas, mientras que en la España americana no solamente se estaba permitido el matrimonio, sino que era promovido y aceptado. Después de conquistadas las grandes civilizaciones como la mexica o como la inca, la nobleza de esas culturas siguieron manteniendo sus títulos. Muchos de ellos emigraron a España y se casaron con europeas y europeos. Y hoy en día el duque de Montezuma sigue manteniendo su título, además con grandeza de España. Un pueblo que quiere aniquilar y hacer un genocidio y un exterminio no tiene tales prebendas con el pueblo conquistado. La primera gramática que fue escrita en el mundo es la gramática de la lengua castellana. ¿Quieren saber cuál fue la segunda? La gramática de la lengua náhuatl. Los frailes y religiosos que acudieron a América a evangelizar a los indígenas aprendieron sus lenguas, usos y costumbres. En América Latina se produjo un sincretismo que no se había visto en toda la historia de la humanidad. Si tú quieres aniquilar a un pueblo, no aprendes su idioma, no aprendes su cultura, no dejas por escrito registros sobre cómo eran sus costumbres, tradiciones y sobre todo cómo era su idioma. Si ahora mismo yo te pregunto cómo es un habitante de la América hispana, ¿se parece más a esta persona o se parece a esta persona? ¿Cuál de los dos te diría que es de Honduras, de Nicaragua, de México, de Venezuela o de Colombia? ¿Cuál de los dos es canadiense o de los Estados Unidos? Actualmente en los países de Hispanoamérica hay entre un 70 y un 90% de mestizos. No existe ni remotamente la misma proporción de mestizos en Estados Unidos o en Canadá o en ninguna de las colonias inglesas. España no tenía colonias. España lo que hizo fue llevar a España a todos los territorios que había conquistado. Un mexicano, un rioplatense o un neogranadino era tan español como alguien de Sevilla, de Córdoba, de Madrid o de Valladolid. Si de verdad nosotros quisiéramos haber hecho un genocidio, tengo que reconocer que es el peor genocidio hecho en la historia. Que a día de hoy existan entre un 70 y un 90% de mestizos en todos y cada uno de esos países que formaron parte de la España americana, demuestra lo terrible que fue este genocidio. Hay que ser muy corto de miras para hablar de un genocidio en la América española, cuando la mayoría de los que hablan de genocidio son en realidad mestizos, son descendientes de los indígenas y de los europeos que fueron para allá. ¿Fue un genocidio? No. Y cualquiera que intente refutarlo desconoce la realidad de la América hispana. Es verdad que España extrajo cuantiosos recursos de oro y plata de las tierras americanas, pero también es verdad que robado, lo que se dice robado, entre poco y nada. Todos conocemos la historia del Inca Atahualpa, que dijo que podía llenar su celda de oro hasta arriba si a cambio le concedían la libertad. Es verdad que civilizaciones como la Inca o la Mexica tenían grandes cantidades de oro, pero esas cantidades son ínfimas comparadas con las que se extraen hoy en día, tanto por empresas canadienses como por empresas americanas.
Antes de la llegada de los españoles no se conocía la minería, al menos no como la conocían los españoles. Y de todo el oro y toda la plata que extrajo España en sus 300 años de dominio en América, a España solamente llegó una quinta parte, lo que se conocía como el Quinto Real. Y si no, es tan fácil como ver las catedrales y universidades que se construyeron en América. Vamos a hacer un pequeño repaso. Esta es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen de los Cielos de Ciudad de México. Fue construida en 1573. Esta es la Basílica Catedral de Lima y Primada del Perú. Fue construida en 1538. Esta es la Catedral Primada Metropolitana de Santiago de Guatemala. Fue construida en 1782 y terminada en 1867. Podría seguir así a lo largo de este vídeo mencionando catedrales y catedrales. ¿Pueden ustedes mencionarme alguna catedral que haya sido construida en territorio norteamericano o canadiense? Este tipo de arquitecturas no la construye un pueblo oprimido. Para construir este tipo de obras se necesita tener muchísima fe y muchísima vocación. Hay que querer construirla y hay que tener recursos. Y no se hizo con mano de obra esclava. Se hizo con mano de obra que estaba mucho mejor pagada de lo que estaban pagados muchos europeos que hacían la misma labor en territorio europeo. Es muy importante recordarles que en América existían normas muy estrictas sobre el horario de trabajo de los obreros y de los mineros. La jornada de 8 horas, que la izquierda alza como un logro conseguido por ellos, ya existía en territorio americano cuando España lo gobernaba. Y lo más importante aún, la mayoría de obreros y mineros que trabajaban en América ganaban un sueldo muy superior al que podía ganar un obrero, un cantero o un minero en tierras europeas. Eso explica por qué tantísimos europeos estaban locos por emigrar a América. Y si las catedrales no te gustan, podemos hablar de universidades. En 1551 se funda en Lima, Perú, la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. La primera universidad del continente americano fue construida por los españoles. Muy poco después fue construida la Real y Pontificia Universidad de México. Y podemos seguir nombrando universidades y universidades. La Real Universidad de La Plata, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Universidad de San Fulgencio, Pontificia Universidad de San Ildefonso, Universidad de Córdoba. Podría estar a lo largo de este vídeo nombrando universidades, escuelas, catedrales, hospitales, acueductos, caminos. ¿Cómo creen que se construyó eso? Si tú quieres saber dónde está el oro que extrajo España durante su dominio en América, simplemente tienes que mirar los caminos, los acueductos, las catedrales, las escuelas, los hospitales que se construyeron para la población indígena. Porque hay que reconocer una cosa, mientras que en Estados Unidos necesitaron a la Guardia Civil para que los primeros negros pudieran acudir a la universidad, en la América hispana ya acudían indígenas, mestizos, esclavos libertos, ya podían acudir a las escuelas, a los hospitales, a las universidades. El Inca Garcilaso de la Vega es uno de los escritores más renombrados de la lengua hispana. Está justo por debajo de Miguel de Cervantes. No se trataba de un blanco europeo de casta noble, se trataba de un mestizo hispanoamericano. Esto es algo con lo que nos salen una y otra vez a machacarnos. ¿De qué tiene que pedir exactamente perdón España? En primer lugar, España no tiene que pedirle perdón a México por nada, porque cuando Hernán Cortés conquistó la ciudad de Tenochtitlan, ni existía España ni existía México. En primer lugar, hay que aclarar que no existía un imperio azteca. Lo que existía era una ciudad que tenía dominada una serie de pueblos, a los que exterminaba y masacraba. 40.000 personas al año eran sacrificadas en honor a los dioses. ¿Hay que pedir disculpas por acabar con esta práctica barbárica? ¿Tú tienes idea de lo que significa 40.000 personas sacrificadas al año? Cuando Hernán Cortés acudió a la conquista de Tenochtitlan, lo hizo solo acompañado de 400 europeos. El resto de su ejército lo componían indígenas que estaban hasta las narices de los mexicas, que estaban sometidos y dominados por esta cultura y que estaban felices de poder acabar con este dominio. Si hay realmente un malo en esta historia, eran los mexicas. Y es verdad que al principio de este vídeo les dije que no podíamos ver el pasado con los ojos del presente. Pero es que incluso para ojos de los propios indígenas que vivían en estas tierras, los mexicas eran una tribu que había que exterminar. Lo mismo ocurrió con los incas en el sur de América.
¿Realmente creen que Pizarro y sus valientes hombres pudieron doblegar al imperio inca? Lo hicieron porque fueron acompañados de indígenas que querían liberarse del yugo de este pueblo opresor. Cualquier historiador con dos dedos de frente concuerda en que la independencia de América la realizaron los españoles y la conquista la hicieron los indígenas. México no son los mexicas. México es el resultado del mestizaje de la cultura hispana con la cultura indígena dominante. México es lo que es hoy gracias a España, porque hasta hace 200 años México era España. Y les voy a decir una cosa, Ciudad de México era una ciudad muchísimo más importante, muchísimo más hermosa, muchísimo más desarrollada y muchísimo más preparada que muchas capitales europeas. Cuando Madrid era una pedazo de aldea que se estaba convirtiendo en una capital europea, México ya relucía. Y hasta la independencia de América, México era una potencia mundial. Y ya para finalizar, el último mito que siempre sale a relucir en estas fechas. América es pobre por culpa de los españoles. En el momento en el que España abandonó el continente americano, ciudades como México, como Montevideo, como Buenos Aires, como Bogotá, eran ciudades que estaban a la altura de las grandes capitales europeas. Es verdad que América tuvo que hipotecarse para poder pagar la guerra de independencia. Es verdad que fue una guerra muy costosa para todos los que intervinieron en ella. España vio cómo sus arcas eran vaciadas para poder mantener adelante esta guerra, por no decir la de los pueblos americanos que participaron en ella. Pero si América hoy en día es pobre, es culpa de la balcanización que sufrió, porque había una sola lengua, una sola religión, una sola cultura y un solo gobierno desde la Patagonia hasta el norte de América. Había libre comercio, había una cultura que los unía, había un pueblo hermanado que de la noche a la mañana se dividió en más de 20 países, que se enfrentaron entre sí y que hoy en día muchos de ellos se odian y tuvieron que enfrentar guerras para poder delimitar sus fronteras. Si América Latina es pobre hoy en día es por culpa del socialismo, es por culpa de quienes propagan este mito de que son pobres por culpa de España. Si América Latina es pobre hoy en día es por culpa de quienes exigen que España pida perdón. No quiero alargarme mucho más, hay muchísimos vídeos que recomiendo sobre este tema. Voy a dejar algunos enlaces en los comentarios fijados. Y quiero que aprovechemos esta fecha. Todos nuestros hermanos hispanoamericanos deberíamos unirnos y celebrar que somos una sola cultura, que tenemos la enorme fortuna de poder hablar con una persona de la Patagonia, con una persona de Chile, con una persona de Perú, con una persona de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica, de Estados Unidos o de México, que todos compartimos un idioma, una cultura. ¿Saben lo hermoso que es en España poder sentarse en una misma mesa con un colombiano, un argentino, un venezolano, un mexicano y un español y sentir que todos somos hermanos? Porque todos pertenecemos a la misma cultura. Porque nos puede diferenciar el acento, nos puede diferenciar alguna palabra. Pero es que en realidad todos somos hermanos. Y eso lo sentimos cuando estamos sentados uno al lado del otro. Cuando nos sentamos con un francés o cuando nos sentamos con un inglés, no sentimos lo mismo. Y con esto no quiero denostar ni a los franceses ni a los ingleses. Por supuesto que son extraordinarias personas, pero ese sentimiento de hermandad que sentimos cuando nos sentamos con los nuestros, no lo sentimos con el resto de personas. Y eso es algo que tenemos que agradecer a que un día una reina quiso hipotecar sus joyas para financiar un proyecto descabellado, y que ese proyecto descabellado terminó convirtiendo a España en una potencia mundial, y que hoy en día seríamos una gran potencia si no hubiese sido porque a los ingleses les dio por balcanizar a nuestra América española. Por cierto, antes de finalizar, ¿sabes la Constitución de 1811? La PEPA. ¿Sabes que fue firmada también por diputados de Argentina, de México, de Perú? Porque todas esas naciones no eran colonias españolas. Esas naciones eran España. Feliz Día de la Hispanidad a todos mis hermanos que están extendiendo este vídeo porque tienen la fortuna de hablar español. Como siempre, nos vemos la semana que viene.